Reinventarse profesionalmente puede dar miedo. A veces lo vivimos como si fuera empezar de cero. Pero si fuera empezar desde otro lugar, desde la experiencia, desde la conciencia, desde la sabiduría que solo el camino recorrido puede darnos. El rediseño profesional no es borrar la historia, es releerla, resignificarla y usarla como base para construir una nueva etapa. Es animarse a preguntarnos si el trabajo que tenemos hoy todavía nos representa, si lo que hacemos está alineado con lo que somos. En un mundo que cambia constantemente, reinventarse es parte del camino. Y aunque incomode, también puede ser una oportunidad para elegir mejor, para trabajar con más sentido, para construir una vida profesional más coherente. Porque reinventarse no es perder lo construido, es honrarlo y transformarlo en algo nuevo. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy les proponemos un espacio para conversar sobre cambios, decisiones, identidad laboral y nuevas oportunidades. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Antes de presentar a nuestra invitada al día de hoy, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. También puedes vernos por Twitch y por Kik de la radio. Y bueno, hoy nos acompaña Flor Rabinovich. Ella es coach y consultora especializada en procesos de rediseño profesional. Bienvenida, Flor, a Sagrada Incomodidad. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Te escuchamos perfecto. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias y bueno, gracias también por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Un placer para nosotros que hoy nos puedas acompañar y bueno, podemos charlar de esto que nos atraviesa a todos en algún momento, creo, de nuestras vidas. Y para empezar justamente a charlar, ¿nos querés contar un poco generalmente cuando alguien llega con esta necesidad de hacer un cambio en lo que es su vida laboral? ¿Cuáles son generalmente esas necesidades que se detectan con mayor, digamos, en mayor cantidad de casos o qué es eso que impulsa a rever nuestro camino laboral? Está muy buena la pregunta y empiezo contando que también es muy común hablar de orientación vocacional y creo que muchos, por lo menos en Argentina, cuando terminamos el colegio nos han planteado nuestros padres la posibilidad de hacer una orientación vocacional. Pero el rediseño profesional implica justamente una transformación, ¿no? Y no hay, por lo menos hasta en los últimos años, no había espacios donde una persona con un cierto recorrido y en un cierto momento de su vida, digamos, pudiese replantearse qué quería, ¿no? Entonces, bueno, la principal diferencia entre una orientación vocacional cuando uno es joven y un rediseño profesional es que en un rediseño profesional integramos parte del camino recorrido y en base a eso transformamos, ¿no? O reforzamos. Pero volviendo a tu pregunta, en general las personas que llegan a mis espacios son profesionales que tienen un cierto recorrido, que vienen trabajando hace un tiempo en algo específico, ya sea tienen su profesión, trabajan en una empresa, trabajan, digamos, en el sector público o de forma independiente, y empiezan a darse cuenta que hay algo que les empieza justamente a generar incomodidad. Hay algo que quizás sienten que ya no es coherente con su forma de vida actual, con sus valores, con cómo quieren transitar su día a día. Entonces hay algo ahí que les empieza a hacer ruido. En algunos casos hay personas que ya, por ejemplo, vienen haciendo terapia, entonces ya termina siendo una charla recurrente, por ejemplo, con su terapeuta. Y en otros casos simplemente empiezan a sentirse desmotivados, empiezan a tener pocas ganas, por ejemplo, de ir al trabajo o empiezan a tener pocas ganas de ejercer su profesión. Entonces quizás esa sensación es nueva porque no la venían sintiendo, entonces empiezan a necesitar, digamos, abordarlo de alguna forma porque se dan cuenta que eso también termina afectando, por ejemplo, sus relaciones o sus temas de conversación. Entonces, en general las personas que llegan, tienen un cierto recorrido y empiezan a observar, a veces con más información, a veces con menos información, que hay algo que ya no encaja con la vida que
que quieren o con su satisfacción, digamos, personal, ¿no? En algún punto, porque creo que empieza por lo personal y después quizás se dan cuenta que el trabajo, digamos, tiene un gran impacto en el bienestar integral. Flor, por lo que veo en mi entorno o desde mi profesión también, generalmente esta necesidad de rediseño como tal y la necesidad de acompañamiento surge en profesionales que trabajan por ahí en relación de dependencia y llega un punto donde necesitan hacer un vuelco o incluso un cambio en su estilo de vida que requiere, digamos, una flexibilidad que por ahí el trabajo en relación de dependencia no te la da. Esa es mi percepción y es por ahí mi visión. ¿Vos sentís, digamos, o la mayoría de las personas que llegan a vos están en esta lógica? O también, digamos, si vos nombraste a profesionales independientes, ¿qué diferencia ves ahí, digamos? Bueno, me gusta esto que traes porque sí, es real eso. Hay muchas personas que hoy vienen queriendo tener una vida un poco más flexible. Aparece mucho esto de, bueno, de poder hacernos cargo de nuestros tiempos, de que quizá no haya otra persona, digamos, definiendo cuándo nos podemos tomar vacaciones, pidiéndole permiso para ir a un turno médico. Es verdad que eso aparece mucho y creo que es una temática también que empezó en los últimos años, ¿no? Yo que vengo trabajando de forma remota pre-pandemia, yo observé que en pandemia también hubo, digamos, un hackeo, digamos, a lo que es la estructura, digamos, laboral tradicional y la gente de repente empezó a darse cuenta que en los casos, obviamente, donde, bueno, donde estaba la posibilidad de trabajar desde la casa, de quizás pasar tiempo de calidad con la familia, ¿no? Obviamente estoy hablando de casos muy particulares donde la pandemia justamente trajo esto de decir, bueno, es posible estar en mi casa, estar más cerca, por ejemplo, de mis hijos y a su vez trabajar, ¿no? Entonces yo creo que post pandemia hubo un mayor, digamos, una mayor conciencia de la importancia también de poder equilibrar el trabajo con la vida personal y del tiempo también que uno a veces, digamos, pierde cuando tiene que, por ejemplo, ir a trabajar, ¿no? O sea, todo el tiempo que uno pierde, no sé, manejando, esperando un colectivo, todo eso también forma parte del tiempo laboral. Entonces, yo creo que post pandemia empezó a haber una mayor conciencia sobre el tiempo que uno, digamos, termina dedicándole al trabajo y por ende quizás sacándole a otros aspectos de su vida. Y creo que ahí hubo esto, ¿no? Una mayor conciencia y también una mayor búsqueda de flexibilidad. Pero te nombraba también lo de profesionales independientes, porque también a veces sucede que está como esta fantasía también de que cuando uno es independiente, maneja sus tiempos, puede trabajar desde cualquier lugar, y hay veces que también como profesionales independientes podemos ser nuestros jefes más tiranos. Entonces también sucede que llegan profesionales independientes que de repente se dan cuenta que se independizaron para tener libertad y al final terminan teniendo una vida similar a la que tenían trabajando, digamos, en una empresa o en una institución pública, solamente que son independientes y encima muchas veces no saben gestionar las finanzas o no saben gestionar la incertidumbre del trabajo independiente, que el trabajo independiente obviamente puede generar incertidumbre por momentos, entonces bueno, también hay algo ahí que les empieza a hacer ruido. Yo diría que en general la mayoría de las personas que empieza rediseño profesional viene porque busca equilibrar algo que se da cuenta que está quizás desequilibrado. Entonces, bueno, la mayor, yo te diría que en general es mucho más la gente que viene, que trabaja en relación de dependencia o en empresas y que está buscando algo distinto. Pero bueno, también trabajo mucho con profesionales independientes que se dan cuenta que después de muchos años de hacer lo mismo o quieren hacer algo diferente o están siendo sus jefes más tiranos, entonces no están logrando, digamos, esa autonomía o esa libertad que querían cuando se independizaron. Flor, de las personas que llegan a vos, ¿qué porcentaje dirías que es que los ha movilizado a esta necesidad de rediseño? ¿Qué porcentaje sería de algo que sea externo y cuál de algo que sea interno esa motivación?
A ver, a veces lo externo me refiero que puede ser condiciones de trabajo que han cambiado porque la empresa o el mercado cambió, y por otro lado condiciones intrínsecas a la persona que, no sé, a lo mejor se dan cuenta de que no era su pasión la actividad a la que se dedican, ¿no? O en el camino de su vida encuentran la pasión en otro lugar o habilidades en otro lugar. ¿Cuánto dirías vos que es una cosa y otra? Bueno, está muy buena la pregunta. Te diría que en un principio termina siendo un 50 y un 50, pero después cuando yo indago en esas personas que vienen por algo más externo, por decir, uy, no sé esto, mis condiciones cambiaron, o mi jefe cambió, o la empresa ahora, no sé, la compró otra empresa y no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, los que vienen más por una motivación externa, cuando yo les hago preguntas, que muchos que vienen con una motivación externa me vienen también con este discurso de, bueno, quiero solucionar este problema, ¿no? O sea, estoy mal con esto y quiero solucionarlo, ¿no? Pero lo ven eso, como un problema a solucionar. Y cuando yo empiezo a indagar en realmente qué es lo que les genera incomodidad o qué es lo que les genera desmotivación, ahí empiezan a salir cuestiones que tienen que ver más con sus momentos vitales, con cuestiones de qué límites también ellos necesitan poner en un determinado momento de la vida. Entonces, te diría que cuando vienen puede llegar a ser un 50 y un 50, pero en el caso de las personas que vienen por motivación externa, después se dan cuenta también que hay algo ahí que les empieza a chocar a nivel de valores, y que se dan cuenta también que hay algo interno que hace que quizás durante muchos años digamos, pudieron atravesar determinada situación, modalidad de trabajo o tipo de trabajo, y que hoy se replanteen que no quieren estar ahí, ¿no? Y que quieran solucionar el problema, como dicen ellos, ¿no? Y ahí, bueno, cambia mucho también cómo encarar el proceso. Flor, recién cuando Mario te hacía esta pregunta, en un momento dijo algo como, ya no los representa la carrera, la profesión, o encuentran la pasión en otro lado. Y algo importante que de hecho, bueno, salió en la conversación previa cuando estábamos viendo cómo justamente plantear este espacio, decíamos que no necesariamente es, porque a veces, digamos, el miedo que tenemos es decir, bueno, pero voy a dejar todo para empezar de nuevo, para empezar de cero. Y justamente, digamos, queremos traer luz en ese sentido, que ahora te dejo que vos te explayes más, pero que no necesariamente es así, y que así sea un cambio, digamos, en la rama de nuestra profesión, o sea, otra profesión distinta. En definitiva, todo el bagaje que nosotros traemos, la experiencia, el camino, digamos, recorrido, nos hace a quien somos hoy, y por ahí a poder dar incluso desde un nuevo servicio a lo mejor, o desde una nueva profesión, una visión distinta, una visión con un valor agregado, digamos, para vencer justamente esta resistencia de que no necesariamente es empezar de cero, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es interesante porque cuando hablamos, el otro día haciendo una presentación empecé a buscar distintas definiciones de cambio, ¿no? Entonces en algunos lugares me parecía que el cambio era sustituir algo, en otros lugares me parecía que el cambio era transformar algo, en otros lugares me parecía que el cambio era dejar atrás algo. Y eso me llevó a la reflexión de que el cambio podemos cada uno definirlo como nos haga sentido, ¿no? Y en esto del rediseño profesional, por lo menos como yo lo abordo, yo soy una persona de procesos muchas veces lentos, ¿no? O sea, soy una persona de transiciones, no soy una persona de tirarse una pileta sin agua. Y obviamente cuando creé mis procesos hay mucho de mí en los procesos, ¿no? Pero también empecé a observar que de repente cuando pensamos en hacer un cambio profesional, lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, tengo que dejar todo y empezar algo desde cero, completamente nuevo. Y bueno, después de muchos años de ejercer esta profesión, me terminé dando cuenta que lo más rico termina siendo cuando logramos capitalizar, como digo yo, la experiencia pasada, identificar habilidades que hemos ido desarrollando, identificar también aspectos de nuestra personalidad que hacen a nuestra identidad personal y por ende también profesional, porque no nos olvidemos
igual que somos personas que trabajamos, o sea, no somos robots, somos personas que trabajamos, entonces hay mucho, digamos, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, de nosotros mismos, por más que pensemos a veces que llegamos al trabajo y nos convertimos en otra persona, no, seguimos siendo los mismos, solo que a veces obviamente tenemos que desarrollar ciertas habilidades para encajar en un ámbito, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, un rediseño es justamente eso, una integración, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es una integración primero y después el lograr potenciar esa integración. Y sí, después conlleva en muchos casos el explorar nuevas alternativas, el reconectar quizá con, no sé, un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo enfoque a la hora de ejercer nuestra profesión. Pero no tiene que ser, por lo menos desde mi punto de vista, un cambio abrupto, sino que desde mi punto de vista lo más rico es cuando sucede una integración. Lo vemos parte también como de nuestra evolución, ¿no? Natural. Yo creo que escuchando lo que ustedes decían recién, hablamos de cambio, hablamos de rediseño, y el cambio, cuando nosotros cambiamos algo, significa que estamos dejando de ser quienes somos para hacer algo nuevo, ¿no? Creo que es el mayor miedo que le puede llegar a tener a una persona que está incómodo donde está, pero a lo mejor no lo piensa, como vos nos decías, Flor, que son ligeros cambios, que no son cambios radicales. Entonces eso puede generar mucho estrés, mucha ansiedad de que, bueno, tengo que ser otra persona. Y no es tan así. Totalmente. Sí, yo creo que hay algo de lo cual no se habla mucho, que recién ahora se empieza a hablar, porque por suerte hace algunos años se empieza a hablar de salud mental, pero justamente el hacernos cargo de que nuestro trabajo ya no nos representa, o que no estamos siendo felices, o que nuestro trabajo termina impactando en nuestro bienestar integral, termina afectando en muchos casos la salud mental, pero porque justamente, como vos bien decías, sentimos que tenemos que dejar atrás todo lo que vivimos y convertirnos en alguien nuevo, ¿no? Y bueno, y obviamente eso son replanteos profundos, ¿no? A nivel personal, y muchas veces genera mucho miedo, genera mucha incertidumbre. No todos somos iguales, obviamente, todos somos diferentes. Entonces, bueno, hay personas que de por sí son, digamos, más kamikazes, entonces son personas que no se están más acostumbradas a cambiar, ir, venir, pero hay personas que realmente los cambios les generan un estrés muy grande, ¿no? Entonces, yo siempre abordo los procesos desde el pensar justamente en esto, en los microcambios, ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, primero y principal, y esta es también la diferencia de esto, ¿no? Con quizá trabajar con un adolescente, donde quizás el approach tiene que ver más con, bueno, a ver, identificar qué te gusta, qué haces bien, mientras que cuando uno trabaja con un profesional con un cierto recorrido, es decir, bueno, a ver, de todo esto que venís haciendo, ¿realmente nada querés volver a hacer? ¿O qué pasaría si empezamos a fraccionar eso que vos venís haciendo en micro tareas y pensamos que no sé, si las hicieras en otro contexto? ¿Realmente no te gusta esa tarea o está muy viciada esa tarea por el contexto en el cual la hiciste? Entonces, de repente, tu juicio sobre esa tarea es que esa tarea implica ciertas cosas que a vos no te gustan, ¿no? Pero ¿qué pasaría si vos tuvieses autonomía sobre eso? Y lo que empieza a suceder cuando, digamos, lo saco también de lo contextual y de todos los juicios que conlleva también el recordar ciertas cosas, se terminan dando cuenta que a veces no es que quieren cambiar todo, ¿no? A veces se terminan dando cuenta que había cosas de lo que hacían que sí les gusta, y ahí, digamos, la magia, como digo yo, sucede cuando empezamos justamente, ¿no? A ir como extrayendo ciertos datos del proceso y los empezamos a transformar, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, a ver, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué podrías empezar a hacer
donde quizás hagas algo parecido a esto que vos hiciste, pero utilizando estas habilidades que tenés, que son habilidades que hoy te representan, ¿sí? Que las habilidades yo las bajo como muy a la tierra, ¿no? Las habilidades son conocimientos, puntos fuertes, capacidades que también hemos ido desarrollando a nivel profesional, pero que a veces son innatas también esas capacidades. Lo que pasa es que no tenemos a veces un espacio para identificar cuáles son, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer toda esa integración, nos terminamos dando cuenta que quizás no tenemos que romper con todo lo que hicimos y convertirnos en una persona nueva. Quizás tiene que empezar a cambiar nuestra narrativa de quiénes somos, ¿no? Y esto, cuento esto para cerrar esta idea, que es que hay muchas personas, y a mí me ha pasado también, que cuando, por ejemplo, vos les preguntas, bueno, ¿quién sos? La respuesta es, no sé, soy psicóloga, o soy, no sé, analista de procesos y trabajo en tal empresa, ¿no? Es como que el contexto actual o el trabajo actual es la forma, digamos, de comunicarle al mundo quién soy, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos que presentarnos desde un lugar más, digamos, auténtico, ¿no? Desde un lugar más personal / profesional, ¿no? Pero sacando esto de, bueno, soy el rol que ocupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos que pensar en presentarnos más allá del rol que ocupamos? ¿Quiénes más somos más allá del rol que ocupamos, ¿no? Bueno, parece un poco filosófico esto, pero termina siendo muy revelador, ¿no? Porque digo, nosotros inclusive, por más que trabajemos 9 horas en un lugar, somos mucho más que eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando, digamos, el rediseño se vuelve como mucho más amigable y nos terminamos dando cuenta que no tiene que ser un romper con, sino un integrar y potenciar. E incluso, Flor, te escuchaba recién y esto de que somos mucho más que el puesto o el rol que ocupamos, digo, incluso dentro de esas 9 horas somos mucho más que, no sé, jefe de determinado sector o analista o ingeniero, digo, también somos y tenemos esas posiciones en base a esas habilidades que pudimos desarrollar, en base es como que cuando empezás a desintegrar eso, te das cuenta que atrás de ese soy hay un montón de factores, digamos, que se pueden potenciar totalmente. Sí, hay un ejercicio muy lindo también que hacemos en mis procesos, que es justamente poder identificar qué otras tareas hacemos más allá de las obvias, ¿no? Esto que vos decías, bueno, no sé, soy analista de procesos, bueno, no sé, analizo procesos, bueno, pero ¿y no terminás teniendo reuniones con tu equipo? ¿No terminás a veces liderando determinados proyectos y hablando con un cliente externo? ¿No terminás a veces haciendo, no sé, cálculos que quizás no tienen que ver tanto con el análisis del día a día? Y ahí nos terminamos dando cuenta a veces inclusive de la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿por qué trabajamos, no sé, tantas horas? Y porque a veces hacemos un montón de cosas y no somos conscientes de la cantidad de cosas que hacemos, ¿sí? Nos vamos como a lo obvio, que es, bueno, no sé, me contrataron para esto, entonces hago esto. No, pero es un montón de cosas más allá de eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que parar. Es como cuando uno, no sé, empieza a bajar procesos, ¿no? O sea, bueno, dentro de los procesos hay un montón de microprocesos. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Dentro de mi rol principal hay un montón de micro tareas que yo hago. O sea, y también podría describirme como una persona que hace esas tareas, ¿no? Si me describiera por el rol. Sí, además que cuando ingresamos a una organización se nos remunera en función del valor que aportamos y solemos linkear eso directamente con la actividad principal, ¿no? Con el rol, pero muchas veces aportamos muchísimo más valor a la organización, incluso desde otro punto, y eso seguramente sale en el análisis que haces con la persona con el consultante, cuando haces todo ese análisis de las tareas que hace, seguramente que aporta muchísimo valor desde otro lado y a veces no tenemos conciencia sobre eso, que tiene un valor importantísimo para la organización y también para la persona. Cuando nosotros
no tenemos un foco en eso, le restamos valor, pero es muy importante también. Totalmente. Qué bueno que traigas este tema del valor, porque nosotros pensamos que nos contratan solamente para cumplir con una determinada tarea y después nos terminamos dando cuenta que en realidad lo que verdaderamente vale es lo que generamos a través de eso que hacemos. Y eso es algo de lo cual no se habla mucho, ¿no? Y hay algo, por ejemplo, hay un ejercicio que yo les hago hacer a mis coaches, que es preguntarle a personas de distintos ámbitos de su vida en qué les pedirían ayuda, en qué consideran que son buenos. Y dentro de esas personas también les hago preguntar eso a jefes, ex jefes, colegas, ex colegas. Muchas veces el feedback que terminan recibiendo no está relacionado con su tarea principal, sino que está relacionado muchas veces con otro tipo de cuestiones que justamente tienen que ver más con habilidades como más blandas, como se les dice, o a mí me gusta decirles habilidades humanas, ¿no? Como puede llegar a ser, no sé, la escucha, la ayuda, la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio también es bastante revelador porque uno piensa que, bueno, no sé, esto si es ingeniero, aporta en lo numérico, ¿no? Y quizá de repente tu jefe o tus compañeros de trabajo lo que te valoran es que ayudaste a un compañero a resolver, digamos, un problema más de índole, no sé, de una negociación, por ejemplo, ¿no? Más de índole conversacional con otra persona, ¿no? Y vos decís, claro, o sea, es verdad. Pero, ¿era consciente yo de eso? Es hermoso esto que traes, Flor, porque también a veces somos, antes vos dijiste cuando somos profesionales independientes podemos ser nuestros jefes más tiranos, y creo que con esto y la percepción que tenemos de nosotros mismos también a veces somos muy exigentes, mucho más incluso de cómo nos ven los demás. Entonces está bueno poder hacer este ejercicio y poder ser más amables y amorosos con nosotros mismos. Y antes también trajiste el tema de cómo afecta, digamos, en la salud mental, por ahí cuando estamos pasando por un proceso en el que ya nos está pesando, digamos, lo laboral, no le estamos encontrando la vuelta, no estamos sintiendo por ahí satisfacción, motivación, pero también esto se refleja no solo en la salud mental, sino también en lo físico y en lo emocional. A veces nos sentimos estancados, sentimos que llegamos a un punto donde no encontramos, digamos, o no podemos motivarnos. ¿Cómo ves que se refleja esto justamente en lo corporal, en lo emocional? ¿Cuándo sería momento de decir esto ya no está bueno, tenemos que repensarnos? Bueno, para mí hay como ciertos signos o síntomas que son bastante clave. Primero, cuando uno se vuelve, digamos, monotemático con respecto a lo que le está sucediendo y se termina dando cuenta que fuera del trabajo también termina hablando de eso, ¿sí? Porque eso impacta mucho en la calidad de relaciones también que vamos construyendo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta y estamos como en un loop negativo, ¿no? De que estoy mal donde estoy, entonces pierdo la confianza, eso obviamente impacta en mi autoestima, de repente, no sé, conozco personas nuevas o voy al gimnasio y hablo de ese tema, entonces también en algún punto nos termina jugando en contra, porque también las personas también a veces se cansan, ¿no? de escuchar, y hay espacios justamente que son creados para hablar de determinadas temáticas, entonces por una parte eso, cuando empezamos a notar que nos volvemos muy monotemáticos, que fuera del ámbito laboral seguimos hablando del tema, que no le encontramos la vuelta por nuestros propios medios, empezamos a tener miedos, ansiedades, empezamos a pasar por este famoso síndrome del impostor, que hoy está como muy de moda, ¿no? Y creer que no soy suficiente, salir al mercado laboral y pensar, digamos, que me falta siempre el cuarto para el peso. Bueno, esos para mí son algunos síntomas. Después, en cuanto, digamos, a lo corporal o a las emociones, acá me meto, digamos, en un ámbito en el cual digo, bueno, hay personas que por suerte están conectadas con la parte más emocional y la parte más corporal, que de nuevo, ¿no? O sea, digo personas más conectadas porque
todo, digamos, toda esta integración entre el cuerpo, mente, emoción, y esto de empezar a darnos cuenta que el cuerpo también habla y las emociones también, digamos, son, digamos, approaches de los cuales hace poco se habla, ¿no? Solíamos ir siempre muy a lo mental, ¿no? Pero después, bueno, las neurociencias también están estudiando justamente esto hace ya mucho tiempo, que el cuerpo habla muchas veces, ¿no? También, pero bueno, como tendemos a ser seres muy racionales, no le damos mucha bolilla a eso, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo corporal, es muy personal, o sea, a mí, por ejemplo, me empieza a pasar mucho en la boca del estómago, que empiezo a sentir como se me cierra mucho el estómago, empiezo a tener como mucho dolor de panza, empiezo a sentir también a nivel, no sé, corporal, que mis hombros terminan estando como, están muy contraídos o muy hacia arriba y me cuesta relajarnos, ¿no? Que quizás esto conlleva mucho más esto, ¿no? Autoconocimiento y conocimiento corporal, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hay una, sacando un poco este tema, pero hay terapias somáticas donde justamente nos damos cuenta de eso, ¿no? De, bueno, cómo está nuestro cuerpo cuando estoy relajada y cómo está cuando estoy tensionada, ¿no? Entonces, a medida que vamos desarrollando ese conocimiento, bueno, si yo veo esto que en el horario laboral siento, digamos, que la boca del estómago se me cierra o empiezo a sentir, no sé, que el pecho se me cierra, bueno, esos son síntomas físicos muy obvios, ¿no? Que por lo menos está bueno abordarlos con un terapeuta para entender, con un psicólogo o con un psiquiatra, bueno, entender de dónde vienen, ¿no? Siempre digo que el coaching no entra dentro de la rama de la salud mental, por eso para mí es muy clave cuando uno hace un proceso de coaching también complementarlo quizá con una terapia. No en todos los casos es necesario, pero a veces sí. Pero bueno, hay cuestiones también que ya quizás pasaron un cierto límite y como no nos dimos cuenta en su momento, ya también necesitamos complementarlo también. Y después con respecto a la parte emocional, por lo menos lo que veo en coaches principalmente, es ese estado de ansiedad permanente, ¿no? O sea, de sentir que tienen que estar haciendo algo y no lo distinto y no lo están haciendo, y después esto, como decía antes, salir al mercado laboral y sentir que no encajan, entonces sentir que todo lo que hacen no vale, entonces que ya tienen que hacer algo distinto y se meten en formaciones y se meten en cursos, pero después terminan y no tienen como que ese estado de ansiedad de, como decía antes, tengo que resolver, ¿no? Entonces, esto, si sentimos que de repente nos estamos yendo como muy al futuro, pero tampoco estamos logrando conectar con lo que ya hemos construido en el presente, yo creo que también es un gran síntoma. Y bueno, después sí, la angustia. O sea, hay coaches que llegan a mis procesos muy angustiados, o sea, de hecho ya en el primer encuentro lloran y me dicen, ay, perdón, yo nunca lloro, me dicen, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, quizás es que no habías habitado, digamos, un contexto en el cual te dieras el permiso para poder llorar principalmente, pero darle lugar también a que no te estás sintiendo bien a nivel profesional, ¿no? Porque también hay mucha creencia generalizada de que, bueno, si tenés trabajo, tenés que agradecer el trabajo. Y nadie dice que uno no tenga que agradecer el trabajo. Bueno, obviamente vivimos en un mundo capitalista, tenemos que pagar cuentas, es súper importante tener un trabajo, tener ingresos, ¿no? Pero de nuevo, es el lugar en el cual pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces, como el gato y el ratón, ¿no? Digo, solamente tener ingresos, pero después invertir esos ingresos en psicólogo, en psiquiatra, pelearme con mi familia todo el tiempo, digo, si pensamos en la balanza, digo, bueno, digamos, se me va así la balanza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la angustia también es una emoción que aparece mucho, pero que la tapamos, ¿no? La tapamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa esto cuando después yo estoy como en una conversación más tranquila y empiezo a tener ganas de llorar? Bueno, ahí también hay algo. Así que como para resumir, yo diría, a nivel emociones, más que nada esto, observar si estoy más ansioso, más ansiosa,
observar si quizás en ciertas conversaciones me empieza a agarrar angustia, si quizás termino siendo como muy monotemática con el tema, quizás en ambientes que no son los ambientes adecuados para hablar de esas temáticas, si empiezo a estar muy enojado, si empiezo a sentir esto, ¿no? Algún síntoma corporal, que quizás es el contrario cuando estoy relajada. Esos para mí son como algunos de los síntomas más comunes. Flor, vamos a ir un pequeño corte ahora, pero quiero dejar como reflexión esto, ¿no? De que hay que... Voy a traer una palabra que sale en todos los episodios de Sagrada Incomodidad, que es conciencia. Que es tomar conciencia de nosotros, de lo que habitamos y mirar un poquito más para adentro que para afuera, ¿no? Eso de buscar validación y demás, como vos contabas, que estamos corriendo todo el tiempo queriendo ser productivos, o por lo menos para el sistema, ¿no? Demostrar que nuestro valor pasa por eso y no, como decíamos hace un ratito, que aportamos valor en muchas otras áreas. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en un minuto. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Audio y video. Hi-Fi Láser. Materiales para la construcción y embalaje para la industria. Todo por SRL. Seguridad física. Care. Seguridad electrónica. HALT. Alquiler de vallas para eventos. Límite Vallados. Broker de seguros. SIC Brokers. Infraestructura informática y software a medida. Viñolo y Asociados, Sociedad Anónima. Estudio de diseño de marcas. Diseño Meña. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. Bienvenidos nuevamente a Sagrada Incomodidad. Les recordamos que pueden seguirnos por Instagram y por YouTube en @Sagrada Incomodidad y por los canales de Radio Vox 88.3. Bueno, Flor, vamos a retomar esto que estábamos conversando anteriormente. Digamos, entendemos que vos tenés una mirada integral y cuando alguien llega hacia tu espacio, digamos, vos justamente ayudás a que hagan una visión general. Y todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, en definitiva, es parte de reconocer qué está pasando, desde lo emocional, desde lo corporal, desde la incomodidad, desde esta necesidad, digamos, de buscar un cambio o explorar una alternativa nueva o salir de esta sensación de estancamiento. Y ahora nos interesaría que nos cuentes un poco, bueno, cuál es el paso que sigue. Una vez que detectamos, que sabemos, digamos, qué nos está pasando, cómo avanzamos. Pero antes de eso, te quería traer uno de nuestros oyentes, nos envió un mensaje donde dice: no se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí se puede estar tranquilo todo el tiempo. Y me parece interesante traerla, digamos, esto del concepto de estar tranquilos, un poco en relación con lo que decíamos, digamos, de esa sensación de todo el tiempo sentirse ansioso, esa sensación. Y creo que en definitiva, cuando buscamos repensarnos o rediseñarnos, vamos en pos de esa tranquilidad, de poder, digamos, estar seguros, entre comillas, con lo que estamos haciendo, con quienes estamos siendo hoy. Pero bueno, lo quería traer porque me parecía interesante este concepto. Me encanta y coincido plenamente con eso de que no vamos a ser felices todo el tiempo, pero sí podemos buscar esa tranquilidad. Y de hecho considero que justamente el poder
plantearnos distintas alternativas profesionales que nos reconecten con lo que nos hace bien y donde también exploremos una potencial vocación para las personas, por ejemplo, que dicen, no, yo no tengo ninguna vocación, ¿no? O a mí no me gusta nada. Bueno, el empezar a darse el espacio para explorar distintas nuevas alternativas, abrir, digamos, potenciar también el proceso creativo, y más, claro, ¿no? En un mundo donde gran parte de los trabajos se va a terminar transformando por una cuestión de la tecnología, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, digo, eso es algo que está pasando, entonces todos nos vamos a tener que transformar, ¿no? De hecho, no sé, hoy estamos hablando de esta forma, digamos, estamos por streaming, pero a su vez el concepto de la radio, digamos, y la radio en sí se mantiene, entonces digo, es una integración, ¿no? Está la radio, está el streaming, bueno, porque a veces también vemos como los cambios tecnológicos como, bueno, listo, mi trabajo va a desaparecer. No, quizá mi trabajo se va a transformar, ¿no? Y quizás se termina transformando de forma positiva, porque quizá, no sé, termina la tecnología haciendo cosas en las cuales yo no agrego tanto valor, como decíamos antes, y de repente yo puedo invertir el tiempo en agregar valor a través de lo que hago, ¿no? Y ponerle ese toque más humano. Entonces, bueno, siento que es verdad, coincido mucho en esto de la búsqueda de tranquilidad, y yo creo que también cuando empezamos a conectar con que existen otras posibilidades y empezamos también a atravesar esa incomodidad de empezar a hacer algo distinto, por más que ese empezar a hacer algo distinto sea, no sé, anotarme en una clase de Zumba si nunca bailé, o anotarme en un curso, no sé, de, qué sé yo, comunicación efectiva cuando, no sé, analizo datos y me siento súper incómodo teniendo reuniones, no sé, a veces el hacer no tiene que ser esto de, bueno, renuncio a mi trabajo y empiezo a hacer algo nuevo desde cero, no, tiene que ver con esas microacciones, ¿no? Y ya en eso empezamos a conectar con una parte de nosotros que no sabíamos quizá que estaba, o inclusive empezamos a demostrarnos que podemos hacer cosas distintas y que podemos atravesar esa incomodidad, y eso después tiene un gran impacto también en la confianza personal, ¿no? Y eso de repente también después hace que quizás, no sé, volvamos al trabajo y nos demos cuenta esto, que ese trabajo no es lo único que podemos hacer en nuestra vida, que podemos hacer otras cosas, y de repente eso nos abre posibilidades, entonces porque a veces cuando también sentimos angustia en lo profesional es porque sentimos que si no tenemos ese trabajo o si no tenemos esa profesión, no vamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Hay como una cierta sensación ¿no? De impotencia frente a lo que, digamos, no voy a poder hacer, ¿no? Frente a la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, cuando de repente empezamos a hacer cosas distintas, nos empezamos a dar cuenta que quizá podemos habitar ámbitos distintos, hablar otras conversaciones, desarrollar otras habilidades. Empezamos a conectar quizá con gente que está en una búsqueda similar, inclusive que quizás, no sé, se reinventó, entonces empezamos a ver que eso es posible, y bueno, es como que empezamos, siento yo, como a conectar en el coaching hablamos de lo que no sé, ¿no? O sea, eso que está como tan fuera de nuestro círculo que ni siquiera sabemos que existe. Entonces, bueno, hay que empezar a tomar ciertas decisiones para empezar a habitar ámbitos que no son parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y ver qué pasa ahí. Y ahí eso, yo creo que cuando empezamos a hacer esas cosas es como que empezamos a poner el foco en esto nuevo, en lo que nos genera, y vamos conectando con sensaciones, con emociones nuevas, ¿no? Y eso digamos, en muchos casos hace que empecemos a desarrollar de a poco un approach distinto con nuestro trabajo, y muchas veces esto, ¿no? Nos va generando tranquilidad el saber que existen otras posibilidades, que bueno, que quizás hoy estoy eligiendo quedarme donde estoy, por una cuestión ¿no? Económica, estructural, de rutina, no sé, cada uno también sabe por qué, ¿no? Pero yo creo que en esto de empezar a hacernos cargo también de las decisiones, es decir, bueno, posibilidades existen, no es que de un día para el otro yo voy a poder trabajar de eso, pero a través de una transición sí lo voy a poder lograr, ¿no? Entonces eso me pone como en un lugar de decir, bueno, bajo, me doy cuenta que hay posibilidades y conecto con la tranquilidad, así que nada, me gusta mucho me gustó mucho ese comentario, porque yo creo que todos buscamos al fin y al cabo eso, ¿no? La tranquilidad y también la coherencia, ¿no? Esto de decir, bueno,
logro un estado de mayor coherencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago, los ambientes en los cuales estoy. Y con respecto, bueno, a esto que sucede una vez que empezamos a generar conciencia sobre lo que nos pasa, desde mi punto de vista, una vez que generamos conciencia, hay 2 pasos que a mí me parecen fundamentales, que es, bueno, empezar a encontrar la forma de poder revalorizar todo lo que hicimos, revalorizar no solo los conocimientos que tenemos, sino esto que yo traía antes, ¿no? El valor que hemos agregado, las herramientas que hemos desarrollado, las habilidades que hemos incorporado. Y después sí, yo los desafío a mis coaches a pensar en nuevas posibilidades, a conectar con nuevas posibilidades, a ver cómo se llama, que ahí nos ayudamos un poco con inteligencia artificial, empezamos a mezclar también lo que hemos hecho, nuestras habilidades, nuestros intereses, y empezamos a mapear también qué nuevas profesiones existen, qué personas también están ejerciendo esas profesiones, no solamente en Argentina, sino en el mundo, como para tener una perspectiva más general, qué nuevos trabajos también surgieron en los últimos años, y de nuevo, el objetivo de eso es plantearnos nuevas posibilidades, o sea, conectar con que existe la posibilidad de hacer algo distinto, más en el mundo de hoy, y esto lo traigo porque todas las profesiones se van a reinventar y porque de repente hoy a veces, en el mundo laboral tradicional, que uno tiene que aplicar, hacer entrevistas, a veces no terminás compitiendo con alguien que tiene, no sé, 30 años de experiencia, porque básicamente esa profesión no existía hace 30 años. Entonces, ahí sí vale mucho más quizás, no sé, cómo vos te vendés, cómo contás lo que haces, cómo contás también tus ganas de agregar valor ahí, qué problemas resolvés, ¿no? Hay como otra mirada también sobre cómo puedo mostrar que soy, digamos, que puedo llegar a ser buena para eso, que a veces no tienen que ver con tener años de experiencia. No, que además hoy la tecnología un poco reemplazó, ¿no?, estas habilidades duras. Hoy yo lo veo en mi trabajo, ¿no? En la ingeniería se utiliza muchísimo inteligencia artificial, entonces ya la parte dura, el conocimiento propiamente, quedó un poco ya, se compra como envasado, digamos. Las organizaciones lo compran, lo adquieren de esa manera y sí toma un rol importantísimo las habilidades humanas, como vos decías antes. Quiero traer un pequeño, un pedacito de ciencia que traemos en todos los episodios de Sagrada Incomodidad, y traje varios, pero me voy a quedar con uno que vos decías recién, hablabas del cambio, y una cosa que tenemos que entender que es por naturaleza muy difícil para nuestro cerebro cambiar, ¿no? Hoy se habla mucho de neuroplasticidad, es cierto que existe, pero la verdad que requiere un trabajo. O sea, tenemos que entender que cuando nosotros queremos hacer algo nuevo, está nuestro cerebro intentando ponernos un freno, porque esa es su función, ¿no? De cuidarnos, de evitar que tengamos exposición al riesgo, que no consumamos de energía de más, porque lo que quiere es preservarnos, justamente. Entonces, bueno, entender que si nosotros tenemos ese sentimiento de procrastinación o alguna tarea que nos resulta muy difícil, o tenemos pensamientos catastróficos sobre eso que pensamos, es entender que es nuestro cerebro, que en definitiva es una herramienta excelente para muchas cosas de las que hacemos, pero también está queriendo hacer eso por su naturaleza biológica, y es el que nos está poniendo ese freno. Así que bueno, me parece interesante traerlo, ¿no? Como que tomemos conciencia de eso. Coincido completamente, y qué bueno que lo traigas, porque en esto de que hablábamos, ¿no?, de las emociones, de digamos, cómo reacciona nuestro cuerpo, de nuestras narrativas, bueno, pues hay tanto, ¿no? Esto que vos decís, bueno, por una parte el cerebro busca lo cómodo, ¿no? O sea, por un ahorro de energía, no sé, a la mañana nos levantamos y no estamos pensando 3 horas si nos lavamos los dientes o no nos lavamos los dientes, ¿no? O sea, son cosas que ya hemos automatizado, ¿no? Y con un cambio profesional pasa lo mismo, ¿no? Si de repente somos personas que estuvimos, no sé, 20 años haciendo una misma profesión, o estuvimos en un mismo lugar, bueno, obviamente
frente a un cambio, el cerebro y la mente, ¿no? Los pensamientos, nos van a recordar toda la incertidumbre que conlleva el salir de ese lugar conocido, ¿no? Y el enfrentarnos a nuevos escenarios que no conocemos, ¿no? Entonces la primera reacción va a ser, no te vayas de ahí, o sea, lo nuevo no lo conoces, ¿no? Mejor, por algo está la frase, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, justamente, o sea, me parece que está bueno que traigas esto, que hay una función biológica también del cerebro, que es protegernos, que es ahorrar energía. Entonces, todo esto por lo cual vamos atravesando en un replanteo personal y profesional, requiere justamente esto, ¿no? De ir hackeando el cerebro de a poquito, ¿no? Por eso yo hablo mucho de esto de las microacciones, de los microcambios. Esto de, por ejemplo, nunca hice Zumba y me voy a hacer una clase de Zumba, que yo a veces le planteo a mis coaches y mis coaches me miran como diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo profesional? Bueno, tiene mucho que ver, porque tenemos que empezar a flexibilizar al cerebro para que se vaya de a poquito acostumbrando a hacer cosas distintas, ¿no? Y para que, como un músculo, como cuando vamos al gimnasio, ¿no? O sea, no vamos de un día para el otro a, no sé, desarrollar, digamos, el músculo como si, no sé, estuviésemos yendo hace 3 años. Entonces, digo, hay procesos que son paulatinos, que por lo menos desde mi punto de vista, es necesario que sean paulatinos, porque a veces inclusive no tenemos la mentalidad desarrollada a nivel emocional para afrontar lo que se viene. Entonces, es como ir, ¿no? Como yendo al gimnasio, como al gimnasio cerebral despacito, y llevándolo al cerebro a hacer cositas distintas, viendo cómo me siento, atravesando esa incomodidad, pero de una forma en la cual yo siempre hablo de estrés positivo, ¿no? O sea, sí es estresar un poco el cerebro, pero es estresarlo de una forma que yo lo pueda manejar, lo pueda sostener, ¿sí? Por eso es que la ayuda también en todos estos procesos es muy importante. Pero bueno, de a poco, digamos, puedo ir, digamos, trabajando en que mi cerebro se vuelva, ¿no? Más neuroplástico. Hoy a nivel científico sabemos que es real que el cerebro es neuroplástico, pero no es que el cerebro es neuroplástico de un día para el otro, ¿no? O sea, tenemos que también irlo amoldando a todos estos cambios. Entonces, bueno, pero esto que traes también me gusta porque es también volvernos, digamos, transmitir un mensaje de que tenemos que ser compasivos con nuestros procesos de cambio. No es, bueno, listo, me di cuenta que esto no encaja, entonces, chau, renuncio y empiezo algo desde cero. No, hay como todo un proceso que va más allá del trabajo en sí, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones mucho más personales, de identidad, de emociones. Entonces, es importante traer esto porque requiere, o sea, importancia, requiere que le demos importancia a este tipo de procesos y que busquemos la ayuda necesaria muchas veces, porque a veces nosotros solos no podemos, y está bien también, y es como un acto también, me parece, de amor propio el decir, solo no puedo. Me parece súper interesante este punto de el buscar ayuda, porque incluso también, esto que decíamos antes, ¿no? Nuestro cerebro todo el tiempo no quiere que corramos riesgos, no quiere que salgamos de la zona de confort, que es la conocida por nosotros y donde ya sabemos que ahí funciona, lo que decíamos antes, más vale malo conocido que bueno por... Listo, así funcionamos, entonces nuestro cerebro nos quiere salvaguardar. Pero digo, qué importante esto que busquemos, bueno, en este caso un coach o digamos la herramienta con la que cada uno se sienta cómodo, pero porque nos pone justamente, nos hace preguntas, nos permite observarnos desde un lugar diferente, nos permite a lo mejor bucear en opciones que antes, digamos, por nuestra estructura no las teníamos ni siquiera en el radar. Y también lo que te ayuda, que entiendo que es el último tramo de este rediseño, en hacer ese plan de acción desde las microacciones estas que vos planteabas, pero bueno, para ir a ese objetivo final que estamos buscando. Entonces digo que qué importante que te acompañen en ese proceso, porque si no incluso puede llegar a un punto donde
es mucho para uno solo sin tener esa contención. Entonces está bueno que podamos, a través de la herramienta que cada uno se siente identificado, pero esto, que podamos levantar la mano y no quedarnos incómodos en un lugar que ya no nos representa. Totalmente. Sí, digamos, si tuviésemos que resumir ese proceso, por lo menos desde mi punto de vista, es primero esto, aprender a reconocer lo que nos está pasando y generar conciencia, como bien dijimos. Después sí poder explorar distintas alternativas. Una vez que vamos explorando, empieza a haber claridad, entonces trabajar en la confianza y después diseñar un plan, como bien vos dijiste, diseñar las transiciones, o si no voy a hacer una transición, sí, planificar eso nuevo que quiero explorar, pero sí esto, llevarlo a un paso a paso que yo pueda sostener, que sea medible, que también sea realista con mi realidad actual, pero totalmente, o sea, la última etapa es de planificación, y siempre digo que la planificación nos tiene que dar justamente paz mental y tranquilidad, no nos tiene que estresar, por eso es clave en ese diseño de transición o diseño, digamos, de un plan, trabajar también con microacciones, con acciones muy chiquititas, que inclusive nos quedemos con ganas de más al principio, ¿no? Pero que podamos sostener en el tiempo, que es lo más importante. Flor, te agradecemos muchísimo, la verdad que es súper interesante todo lo que desarrollamos al día de hoy. Queremos que nos cuentes, en caso de que alguien haya resonado y quiera acercarse a vos, cómo te pueden encontrar. Y bueno, digamos, el servicio que ofreces lo estuvimos desarrollando, pero si querés también hacer un pequeño resumen. Obvio, bueno, me pueden seguir por Instagram, que el Instagram es Soy Flor Rabinovich. Después también me encuentran en LinkedIn como Flor Rabinovich, Rabinovich primero B larga, después B corta y CH al final. Está mi página web también, que es www.florrabinovich.com. Me encuentran en YouTube también como Flor Rabinovich. Me encuentran en Spotify con mi programa que se llama Lo Profesional desde Adentro hacia Afuera. Así que bueno, esos son los principales lugares. Y después, bueno, mi programa principal se llama Rediseño Profesional, justamente. Y es un trabajo muy hermoso y muy expansivo, intensivo y profundo, donde justamente trabajamos en profundidad en todas estas etapas. Y bueno, y es un programa que justamente también surgió de mis propios rediseños profesionales, porque obviamente si acompaño en esto es porque también he pasado por mis propios rediseños y bueno, y desde mi punto de vista lo profesional atraviesa muchas aristas de nuestra vida y es muy importante. Por eso es que para mí en algún momento todos también tenemos que darnos la chance por lo menos de repensarnos a nivel profesional, de repensar en qué momento vital estamos, qué queremos y conectar con oportunidades, con trabajos, con proyectos al menos que nos desafíen y también nos permitan dejar una huella a través de lo que sabemos desde un lugar que a cada uno le resuene, ¿no? No hay una fórmula mágica en esto, pero sí me parece que cuando logramos cierta coherencia en los distintos ámbitos de nuestra vida, también nos sentimos más tranquilos, volviendo también al comentario, y empezamos a sentirnos más en coherencia general, y eso hace que inclusive el gasto de energía sea mucho menor y que podamos conectar con esa plenitud. Tal cual, y de hecho, bueno, que hoy te podamos tener también con nosotros es parte de tu propio rediseño, así que muchísimas gracias, Flor, por compartir este espacio con nosotros. A ustedes, muchas gracias por invitarme y fue un placer. Muchas gracias a todos, gracias Flor. Y bueno, me quedé con una idea, la escuchaba recién a Flor, de esto de los cambios, ¿no? De la incertidumbre y lo que decíamos recién, que nuestro cerebro nos va poniendo un freno. Yo creo que tenemos que amigarnos con la incertidumbre. El mundo, ¿no? es incierto y me encanta esto del coaching que trae, donde llena esos espacios de incertidumbre con oportunidades. Me parece fantástico eso. Muchísimas gracias, Flor.
Gracias, Debbie. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos.